Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Te damos gracias, Señor, por este día que está llegando a su fin. Por la noche que ha iniciado, ponemos en tus manos nuestra vida y la vida de todos nuestros familiares, de nuestros amigos y de las personas que se han encomendado a nuestra oración. Te alabamos, Señor Dios nuestro, porque tú nunca nos abandonas, porque tú nos auxilias, porque tú no apartas de nosotros tu bondad. Hoy queremos darte gracias por el don de la vida. Gracias por la vida de nuestra iglesia. Gracias porque tú estás vivo y resucitado en medio de nosotros. Queremos conocerte, queremos aprender de ti. A ti te rendimos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, permítanme saludarlos. Una vez más quiero compartir con ustedes desde esta mi parroquia, desde esta oficina, un poco una experiencia catequética para crecer en nuestra experiencia de Dios, para crecer en nuestro amor al Señor, conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo para tener un acercamiento al Señor Jesús de una manera mucho más efectiva. Creo que en la medida en que nosotros conocemos la Sagrada Escritura, en esa misma medida vamos conociendo a Cristo. Desconocer las Escrituras, bien lo decía un santo antiguo, es desconocer a Jesús. Por eso siempre es importante contar con una Biblia en casa, tener la palabra de Dios en casa, pero no simplemente para colocarla como adorno en un atril abierto en el Salmo 91, o para colocarlo como un libro más que adorna nuestra biblioteca o para llenarlo de nuestra biblioteca, sino que sea un libro que realmente nosotros manoseemos muchísimo, gustemos muchísimo, profundicemos, que aprendamos a cogerle gusto, que aprendamos a cogerle muchísimo sabor a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Una palabra que se ha escrito como palabra de salvación, como palabra viva y eficaz. Dice el Salmo: lámpara es tu palabra para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Esta mañana, cuando les compartía la celebración de la Eucaristía, recuerden ustedes que el texto del Evangelio que nos trae la celebración eucarística de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 11. Y en esos primeros 11 versículos del capítulo 5 nos habla a nosotros acerca de las bienaventuranzas, que es el preámbulo, el inicio con el que empieza todo el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña está compuesto por 3 grandes capítulos. Es un bloque grande de 3 capítulos, los capítulos 5, 6 y 7.
Esta mañana les decía a quienes participaron de la Eucaristía que bien vale la pena coger ese sermón de la montaña y leerlo. Podríamos hacer el ejercicio de leerlo inicialmente todo de corrido, pero posteriormente empezar a degustar uno por uno cada uno de sus capítulos, cada uno de sus versículos. Dicen los historiadores que lo que más acercó al Mahatma Gandhi a Jesús fue justamente el sermón de la montaña. Él decía que le impactaba muchísimo las enseñanzas de Jesús en el sermón de la montaña, que él aprendió a amar y a acercarse a Jesús a través del sermón de la montaña. Porque el Mahatma Gandhi encontró en el sermón de la montaña una enseñanza que era muy afín a aquellos principios de no violencia que él manejaba y de amor al prójimo, que de alguna manera quiso instaurar durante el proceso de liberación de su país, la India, del régimen inglés. Gandhi decía: a mí me gusta el Evangelio, me gustan los Evangelios, me gusta Cristo. Lastimosamente quienes no me convencen mucho son los cristianos, nosotros, porque él decía que nosotros estábamos muy lejos de vivir el sermón de la montaña como principio fundamental que rigiera nuestra vida. Y yo pienso que de alguna manera es verdad. El sermón de la montaña es de esos textos de la Sagrada Escritura que nosotros al revisarlo tendríamos que darnos cuenta que todavía muchísimo de sus apartes están sin estrenar. Y están sin estrenar tal vez porque nosotros no nos hemos acercado a él con dedicación, con sutileza, con espíritu no solamente académico, sino fundamentalmente con un espíritu de creyente, con un espíritu eminentemente religioso y espiritual. El sermón de la montaña es el gran proyecto de Jesús para todos aquellos que quieren ser discípulos suyos. No se puede ser discípulo de Jesús sin conocer el sermón de la montaña. Yo me atrevería a decir que el testamento de Jesús está todo contenido en esos 3 capítulos, 5, 6 y 7. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Pero también cómo nos va marcando Jesús a nosotros un camino, el derrotero, para que nosotros podamos entender verdaderamente lo que es la felicidad y podamos alcanzar la felicidad. Esta mañana lo decía y lo quiero repetir ahora. En muchas oportunidades nosotros hablamos de la felicidad. Yo creo que no hay corazón humano que no esté en búsqueda de la felicidad. Yo creo que la sed más grande que los seres humanos aquí en la tierra tenemos es la de ser felices. Pero lastimosamente muchas personas se han chocado con realidades que los han golpeado fuertemente, que de alguna manera les han mostrado la dificultad en la consecución de la felicidad. Pero también he ido entendiendo desde la Sagrada Escritura que el problema de la felicidad no está en que, como dicen algunas personas, no exista. El problema de la felicidad está en el concepto que cada uno tiene de lo que significa ser feliz. Nosotros tenemos conceptos muy errados de lo que significa ser feliz. Tan errados que cuando uno los contrapone a las enseñanzas de Jesús, uno se da cuenta que las enseñanzas de Jesús frente a la felicidad, frente al concepto que nosotros tenemos de la felicidad, dista muchísimo del cielo a la tierra. Como dice el profeta Isaías: así como dista el cielo de la tierra, dista tu palabra de la mía. Así como está de lejos el cielo de la tierra, está también tu voluntad de la mía. Así como está lejos de la tierra, está tu concepto de Dios, está tu concepto de felicidad, que el mío. Hay un abismo muy grande en lo que nosotros hemos pensado, por lo menos la manera como el mundo nos ha vendido a nosotros el concepto de ser felices. A nosotros nos han hecho creer, incluso desde pequeños, que la felicidad está en el tener. Y que en la medida en que uno tenga, en esa misma medida, la felicidad va incrementando. Es algo así como si la felicidad fuera acumulativa,
a partir de los bienes terrenales que uno tiene. Cuando usted revisa su concepto, el suyo, de felicidad, y no ha alcanzado a lograrlo, lo más seguro, lo absolutamente seguro, es que usted tiene un concepto muy errado y muy lejos de lo que Jesús plantea en lo que significa la auténtica felicidad. El problema no está en que la felicidad no exista, no, porque sí existe y hace parte del proyecto de Dios. Porque Dios nos quiere a nosotros santos, salvados y felices. Santos, salvados y felices. Tan nos quiere felices que ahorita lo vamos a mirar. El sermón de la montaña empieza con las bienaventuranzas, con los 8 caminos, los 8 ítems, llamémoslo así, de Jesús para la felicidad. Cuando empieza diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra de bienaventurado podemos nosotros también traducirla perfectamente como felices o dichosos. Dichosos los pobres en el espíritu, felices los pobres en el espíritu. Pero la acentuación que Jesús coloca de la felicidad en ese sermón de la montaña está muy lejos de lo que nosotros creemos. Fíjense cómo empieza ese sermón de la montaña en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Dice, viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte. Se sentó y sus discípulos se le acercaron. Tomando la palabra, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Voy a tocar solamente esa bienaventuranza, porque durante esos días de catequesis trataré de profundizar en cada una de ellas, porque cada una de ellas amerita un espacio distinto para poderla comprender. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros aprendimos el Padre Nuestro, nos dijeron que en el Padre Nuestro nosotros tenemos que empezar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjense el verbo que utilizamos, el verbo estar. Ustedes saben que en inglés, como en el español, el verbo estar y el verbo ser se conjugan idéntico. Ser o estar. De tal manera que nosotros en el Padre Nuestro, en vez de utilizar el verbo estar, utilizáramos el verbo ser, podríamos perfectamente decir, Padre Nuestro que eres el cielo. Y sería exactamente la misma fórmula e igual de válido. Eso quiere decir que el estar de Dios, que no es una locación, que no es una presencia en un lugar, sino que es una realidad existencial en Él mismo, porque Dios, más que estar en el cielo, Dios es el cielo. Padre nuestro que eres el cielo, Dios es el cielo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra cielo, se nos viene a la cabeza muchas cosas. Se nos viene a la cabeza la palabra eternidad, se nos viene a nosotros la palabra felicidad, se nos viene a nosotros la palabra trascendencia, se nos viene a nosotros la palabra plenitud. Padre nuestro que eres el cielo, Padre nuestro que eres la felicidad, Padre nuestro que eres la plenitud, Padre nuestro que eres la perfección. Todas esas cosas podríamos nosotros decirlas en el Padre nuestro. De tal forma que cuando nosotros escuchamos esa bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si el reino de los cielos es Dios, porque Dios es el cielo, porque Dios está en el cielo, Dios es el cielo. ¿Eso qué quiere decir?
que los pobres en el espíritu son los que poseen a Dios, porque Dios es el reino de los cielos. Luego entonces, lo que esta bienaventuranza nos está dando a entender a nosotros es que el ser pobre en el espíritu le da a uno la posibilidad de poder vivir realmente la experiencia de Dios ya desde aquí en la tierra en plenitud, y que no necesitaríamos morir para poder vivir ya en Dios, para poder ya vivir en Cristo. Fíjense lo que también aparece en el Evangelio de San Mateo, pero ya aparece mucho más adelante, en el capítulo 13 de San Mateo. Dice, el reino de los cielos, vuelve a aparecer otra vez la expresión. Recuerden ustedes, el reino de los cielos no es un lugar, el reino de los cielos no es una cosa, el reino de los cielos ni siquiera es un estado de vida, el reino de los cielos es una persona, una persona. Por eso cuando Jesús dice, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos, lo que está diciendo es, conviértanse porque he llegado yo. Yo soy el reino de los cielos. Conviértanse porque yo estoy aquí. Padre nuestro que eres el cielo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el cielo, de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el Señor. Los que poseen al Señor, los que viven al Señor, son los que ya tienen el reino de los cielos, y eso le pertenece a los que son pobres en el espíritu. Mire lo que va a decir Jesús en el capítulo 13 de San Mateo, en el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un hombre está trabajando en una parcela, no es suya. De pronto, excavando, se da cuenta de que en esa parcela hay un tesoro valiosísimo. Ese hombre decide volver a tapar el tesoro. Va, vende todo lo que tiene, absolutamente todo, y con el dinero va y compra la parcela donde el tesoro está. Al hacerse dueño de la parcela, queda como dueño del tesoro. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es Dios. El tesoro es Dios. ¿Qué es la parcela? La parcela es la vida. ¿Qué es lo que el hombre vende? Todo aquello que en un momento él pensaba que era realmente su riqueza. Al comparar lo que tiene con lo que ha creído que era su riqueza, con esto que acaba de encontrar, dice, definitivamente este tesoro vale todo lo que yo tengo. Este tesoro vale todas las riquezas que yo he ganado, que yo he cultivado, que yo he acumulado durante mi vida. Lo que le pasó al apóstol Pablo, que su tesoro era la ley mosaica, su linaje de Abraham, su pueblo judío. Esas tres cosas que él amaba profundamente, al encontrar a Cristo, Pablo dice, esto que era mi gran tesoro es nada, es basura comparado con haber encontrado a Cristo Jesús mi Señor. Yo soy seguro que cada uno de nosotros tiene pequeños tesoros. Mírelos, descúbralos. ¿Cuáles han sido todas aquellas cosas que usted ha considerado que de alguna manera han sido su riqueza? El día en que usted descubre al Señor, se va a dar cuenta que todo aquello que para usted hasta ese momento había considerado que era su riqueza, es nada comparado con el Señor. Y que bien vale la pena ser poseedor de este único tesoro que es el Señor, frente a todos aquellos pequeños tesoros que lo único que hacían era deslumbrarlo, pero que no le daban felicidad.
aparece otra parábola, ahí mismo, pegada a ella, donde dice: también semejante el reino de los cielos a un mercader de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Imagínense ustedes en esta parábola, un hombre es coleccionista de perlas, va de tierra en tierra, de nación en nación, de pueblo a pueblo, tratando de encontrar las mejores perlas del mundo. Lleva muchos años en esa tarea, coleccionando perlas. Ya tiene una colección grande, hermosa, valiosa. Pero un día encuentra la perla de todas las perlas. Encuentra una de un valor incalculable. Y lo único que le queda es: necesito vender mi colección de perlas para hacerme a esta. Esa perla que ha encontrado es el reino de Dios. Esa perla que ha encontrado es al Señor. Entonces, al encontrar al Señor, decide vender todo aquello que era su tesoro acumulado, porque descubre que este tesoro acumulado durante tantos años como una colección es nada comparada con esta sola perla que es Dios. Esos son los pobres en el espíritu. Aquellos que son capaces de descubrir la enorme diferencia que existe entre los tesoros del mundo y el gran tesoro que es el Señor. Aquella persona que es capaz de dilucidar, de comprender que en lo que normalmente uno ha puesto centrado uno su atención, su corazón, su vida, es ínfimo, es pequeño, está devaluado comparado con la presencia de Dios. El pobre en el espíritu es la persona que sabe sopesar las realidades temporales frente a las realidades eternas. El pobre en el espíritu es aquella persona que no se deja deslumbrar por lo que la tierra le ofrece, que todo es temporal. Todo lo que la tierra ofrece es temporal, efímero, brillante, sí, escandalosamente brillante, sí, pero muy temporal, y no es capaz de saciar la sed de felicidad y de eternidad que nosotros tenemos. El pobre en el espíritu es aquella persona que sabe que en su corazón hay un tesoro que nunca nadie le podría robar, que nunca se va a envejecer, que nunca se va a apolillar, que nunca se va a corroer, que nunca se va a oxidar, que no le va a caer herrumbre, como dice Jesús en el Evangelio. Atesora tesoros en el cielo, donde no hay herrumbre, ni polilla, ni carcoma que lo dañe, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Qué frase tan bella esa: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y creo que es necesario revisar dónde está nuestro corazón. Mire dónde está el tesoro suyo y usted descubrirá dónde está su corazón. Y recuerden aquel comercial que salió hace años, que todos nosotros conocemos. Es probable que nosotros tengamos el corazón en un lugar equivocado. Esa es la razón por la cual no ha podido ser feliz. Por eso, porque usted viene dando palos de ciego, buscando la felicidad por un lado, buscando la felicidad por el otro, buscando la felicidad por aquí, buscando la felicidad por allá, y resulta que hay un tesoro escondido que a usted no le ha importado encontrarlo. Resulta que esos tesoros están guardados en un lugar que generalmente a nosotros no se nos ocurre nunca buscar. Ese tesoro primero está en el propio corazón, que yo creo que es el lugar donde a nosotros menos se nos ocurre buscar las grandes riquezas de la vida. Ese tesoro está puesto en los sacramentos, ese tesoro está puesto en la Eucaristía, ese tesoro está puesto en las Escrituras, ese tesoro está puesto en la vida eclesial. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Recuerde, el reino de los cielos es Dios. Padre nuestro que eres el cielo. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Conviértanse porque yo he llegado. A eso es lo que Jesús se refiere. Esta mañana también les decía, y lo quiero corroborar en esta noche, que el hecho de ser creyentes no nos hace a nosotros ya poseedores de ese tesoro. Hay gente que sabe que existe un tesoro, pero nunca se ha puesto a la tarea de buscarlo. Entonces, ser creyentes, creer que el tesoro existe, no nos hace poseedores del tesoro. Algunos se contentan con saber que existe, pero no les interesa buscarlo, porque se conforman con la colección de perlas que han estado consiguiendo, acumulando durante muchos años, y con eso creen que tienen asegurado absolutamente todo. ¿Cómo sabemos nosotros si somos pobres en el espíritu? ¿Cuáles son las características de una persona que es auténticamente pobre en el espíritu? Primero, una persona que es pobre en el espíritu nunca se exalta a sí mismo. No es orgulloso, no es engreído. No se levanta a sí mismo sobre la cúspide de las humanidades, pretendiendo ser el primero en todo, el mejor en todo y el reconocido por todo el mundo. Las personas que son pobres en el espíritu no viven de placas, no trabajan para que se les levante, para que se les esculpa una placa en un monumento, porque a fin de cuentas el tiempo, esas placas, termina destruyéndolas, o los vándalos terminan arrancándolas. Los pobres en el espíritu no trabajan para que su nombre sea reconocido en la tierra, sino para que su nombre nunca sea borrado del libro de la eternidad, allí donde Dios ha escrito nuestro nombre. Los pobres en el espíritu no se hacen grabar por la cámara del celular cuando hacen una obra buena, buscando el aplauso de los hombres. El que hace el bien, lo hace bien. El que hace el bien, lo debe hacer para que a la persona que se le hizo el bien sea honrada y para que Dios sea glorificado. Los verdaderos pobres en el espíritu aman a su trabajo, son íntegros en todo, íntegros, porque son capaces de actuar en lo privado de la manera como actúan en lo público. Los pobres en el espíritu son capaces de vivir en lo secreto del mismo modo como quieren vivir en lo público, para que el mundo los reconozca, pero sobre todo para que Dios sepa que de verdad tienen un corazón que le pertenece enteramente a Él. Los pobres en el espíritu no son agresivos ni exigentes. Los pobres en el espíritu no reclaman sus derechos con gritos. Los pobres en el espíritu no son gente violenta. Saben reclamar las cosas, pero jamás lo hacen con violencia. Claman por la justicia, practican la justicia, viven en la justicia, pero no necesitan hacer violencia ni irse contra la dignidad, contra la integridad, contra la vida de la otra persona para hacer valer sus derechos. Los pobres en el espíritu, aquellos a los que pertenece el reino de los cielos, caminan hacia la santidad y entienden que la santidad hace parte esencial del proyecto de vida. Quiero compartirles que para mí eso se ha convertido en un caballo de batalla,
este tema de la santidad. Y lo digo porque cuando logré entenderlo, ya no solamente como sacerdote, sino en mi vida personal, privada, pude descubrir que no puede haber proyecto de vida cristiano si no hay proyecto de santidad. Es imposible pretender ser cristiano si no amamos la santidad. No se pueden amar a los santos, hermanos, si no se ama la santidad. No se puede tener devoción a los santos si no amamos la santidad. No nos podemos encomendar a los santos si no amamos la santidad. Porque la santidad hace parte del proyecto de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos. El cielo es Dios. Dios es de aquellos que son pobres en el espíritu. Dios es de aquellos que descubren que su verdadero tesoro, que su gran perla, que su auténtica riqueza es el Señor.